Buenos días a todos, bendiciones a sus Biblias, si son tan amables. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis y estaremos leyendo, vamos a leer el capítulo número 18 de Apocalipsis en el versículo número 4. ¿Están ahí? Dice el texto bíblico: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Padre, gracias te damos en esta mañana, oh Dios Todopoderoso, por tu gracia, por tu favor, por tus misericordias, porque nos permites estar en este lugar, en esta mañana de hoy, para alabar, para bendecir, para glorificar tu nombre y para recibir de tu palabra, de tu presencia, tu consejo para la edificación de nuestras vidas. Rogamos en esta mañana que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro y en nuestras vidas, de manera que esta tu palabra pueda producir muchos frutos, que se convierta como una semilla que se siembra en buena tierra, donde puede crecer hasta convertirse en un árbol que da fruto abundante para la gloria de tu nombre y bendición de nuestras vidas. Nos ponemos en comunión con tu Espíritu para que tu palabra produzca todo aquello para lo que hoy es enviada en este día. Así lo rogamos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse si gusta. Bueno, he hablado sobre muchas cosas en este año, y de ellas sobre el compromiso cristiano, las tareas. La misión, nuestra misión como creyentes, como hijos de Dios, la tarea que Dios nos ha puesto en esta tierra. Y bueno, esas cosas que quería en su momento motivarlos, que pudieran enfocarse en este año, en trazarse unas metas específicas, sabiendo de que Dios nos puso tareas que cumplir, nos ha equipado, nos ha capacitado para esas tareas. Y bueno, pues cuando vengan a buscarnos, pues podamos dar buena cuenta de lo que se espera, y sobre todo el interés de que todos podamos estar conscientes de qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos, porque muchas veces no tenemos, pienso yo a veces, las cosas muy claras de qué es lo que espera Dios de mí como cristiano. Los creyentes tenemos muy claro lo que esperamos de Dios y sabemos bien qué es lo que queremos, por eso oramos, pedimos muchas cosas, y maravilloso, ¿verdad?, que podemos tener esa capacidad de entender que tenemos un Dios que da respuesta. Ahora bien, el punto que quiero en este año que usted se enfoque, siga haciendo todo eso, ¿verdad?, siga haciendo a Dios, confiando y todo eso, pero pienso un poco qué es lo que Dios espera de nosotros. De eso ya hablamos hace unos días, en varias ocasiones. Y en la última ocasión, la penúltima ocasión, hablé específicamente de estar pegado de esa vid que se llama Jesús. Y dediqué un domingo a eso, yo otro miércoles también, para tratar de explicar y comunicar exactamente lo que Jesús dice en el aspecto de que necesitamos estar conectados con Él, que tiene que haber una conexión con Dios por medio de Jesucristo, para que esa misión pueda cumplirse. Así que no simplemente basta con el deseo, con el interés, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que tengo dones, que tengo talentos, sino que necesito estar conectado con Dios por medio de Jesús, para que entonces el Espíritu Santo pueda guiarme, y que esa manifestación de los dones cumpla el propósito para el cual Dios lo dio, en el lugar, el tiempo que Dios lo dio para eso. Todo tiene un día y un tiempo debajo del sol.
y a veces no estamos conectados con Dios y hacemos las cosas como pensamos, y el fruto que se tiene no es el que Dios quiere. Siempre habrá un fruto, sea bueno o sea malo, porque todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. De manera que lo que quiero que usted pueda tener claro, o que Dios le pueda clarificar, ¿verdad? Yo simplemente este mensaje, confiando en que el Espíritu Santo puede poner en sus corazones, clarificar en sus mentes y pueda, como digo otra vez, edificar. Pero ahora de edificar, hablo de construir, que pueda construirse esa relación con Dios en cada uno de nosotros por medio de Jesucristo, a través de la palabra que es enseñada, sembrada cada día que estamos en este lugar, por lo que tenemos el privilegio de poder predicar aquí en este lugar. Así que ese es el contexto, ¿verdad? Estamos necesitados de tener una conexión con Dios para que el Espíritu pueda manifestarse y eso no le pueda ocurrir. Y entonces he dicho, y es un mundo donde Dios nos puso. Hay cosas que no le he dicho, no ore para que no ocurran, porque van a ocurrir. Dice la Biblia, Mateo 26, era 24, que habla de la guerra, los rumores de guerra, los pleitos, las cosas que sucederán en el tiempo previo a que Jesús regrese a buscar su iglesia. Así que va a ocurrir, ¿verdad? Lo que podemos orar es para que no ocurra aquí en Villagonzalo, en el República Dominicana. Señor, llévatela a otra parte, ¿verdad? Y que ocurra en lugar que no estemos directamente en el frente de la batalla, ¿verdad? Porque de que va a haber guerra, habrá guerra. De que habrá situaciones, habrá situaciones. Es más, dice Apocalipsis, ahí en el capítulo del 1 hasta 9, dice que llegará una estrella y va a quemar una tercera parte de la tierra. ¿Cuál es esa parte de la tierra que se va a quemar, que va a ser arrasada? No lo sabemos. Pero pues el Señor, que yo no tenga esa parte, ponga en otro sitio, porque hay una parte que se va a hacer arrasada, ¿verdad? Y habla de esos juicios de Dios que van a ocurrir. Así que tenemos que saber cómo vamos a orar, porque el gobierno no lo podemos detener por una petición que tengamos por cumplir. ¿Y cuál es el punto? Bueno, que aquí dice en Apocalipsis 18, en el versículo 4, y escuché otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y entrando de dar al pueblo de Dios que estaba, ¿verdad?, en medio de ese escenario de Babilonia, y que parece que estaba comprometido. Y hay una hecha relevante importante, y es que quizá a veces, vuelvo un poquito para atrás, nos preguntamos, ¿por cuándo que va a hacer esto? Porque desde Josué por allá, empezando al Señor, y se profetizaba que iban a ser un Salvador, un Redentor, y pasaron muchos años, ¿verdad?, hasta que nació Jesús. Y dice Jesús, va a llegar el tiempo, y habló a Juan, en Apocalipsis, los acontecimientos de los tiempos. Y déjenme decirle algo, ciertamente no sabemos el día ni el tiempo de ese regreso de Jesús, de esa segunda de Jesús a la tierra. Pero así fue que Jesús pautó, determinó, estableció que el cristiano esté siempre a la expectativa, esperando el regreso de su Señor, velando, atento. Y en el libro de Mateo 25, del 1 al 13, hay una parábola muy simbólica y expresiva, porque habla sobre las 10 vírgenes y habla de esa convocatoria, de la que se quedaron sin el aceite y la que se quedaron fuera. En ese sentido de Jesús explicaba de que el cristiano tiene que estar siempre a la expectativa, preparado, porque no sabe el día ni la hora en que han de ocurrir uno de los eventos. Y es lo que Jesús quiere, ¿verdad? Que no estemos, ¿verdad?, dormidos.
más que dormidos, descuidados, que no estemos pendientes, que no estemos a la expectativa de que esos eventos van a ocurrir y que existimos y estamos en esta tierra con un propósito, un plan de Dios específico para este tiempo y este momento. Y es lo que Dios quiere que tengamos siempre presente. Y fíjense, desde Josué hasta Jesús, hasta hoy, van muchos años. De Jesús hasta hoy van casi 2000 años. No ha ocurrido el evento del regreso de Jesús, de su segunda venida. Y de Jesús hasta Josué, otros tantos miles de años. Pero el cristiano tiene que estar siempre a la expectativa, no puede descuidarse, no puede babilonizarse. Y él llamado de aquí que dice Jesús, mira, salte de Babilonia. Pero lo que está diciendo es, tú estás en Babilonia, pero tienes que salir de Babilonia. No puedes quedarte en ese tipo de vida. Y bueno, en Timoteo 4:8 habla sobre la corona que le espera aquel que logre estar atento, expectando y amando su venida o su regreso a la tierra. Y es un punto relevante. Muchas veces en la vida cristiana, de los cristianos en esta tierra, yo he visto o percibo, ¿verdad?, de una percepción de que los cristianos tienen miedo al regreso de Jesús. No quieren que se hable de eso. A veces no quieren que se hable del tema, no hablan del tema, y no tienen ese deseo, esas ansias de que Jesús regrese. O sea, la vida cristiana no está centrada en un deseo de que ocurra mañana. Señor, ya ven pronto. Queremos que tú regreses, queremos que tú vengas, queremos verte cara a cara, queremos estar en tu presencia, queremos habitar contigo. Queremos que estos eventos sucedan, que tengo que hacer para que eso suceda. Esa no es la vida en términos generales, no digo todo, ¿verdad? No hablar por todo, pero usted sabe que el corazón del hombre solo lo conoce el hombre y Dios que sabe todas las cosas. Así que yo sé lo que usted me dice y lo que puedo percibir, una percepción. Así que como no conozco lo que está en el corazón de ninguno, no puedo decir ni acusar a nadie hasta aquí. Pero en términos generales, esa es la actitud cristiana de estar ansioso de que ocurra ese evento de que Jesús regrese a la tierra. Porque cada quien tiene una agenda propia, tiene sus propios problemas, sus propias circunstancias, y también he dicho que eso es parte de la vida. Usted está viviendo en un mundo en el que necesita andar en el camino de la voluntad de Dios. Es un mundo con muchos caminos y cada quien elige el camino por el que quiere transitar. Así que primero tiene que elegir andar en el camino de la voluntad de Dios. Y en ese camino sucederán los eventos y acontecimientos que deban suceder. Y entonces, bueno, viviremos ese momento cada día. Y debería ser en ese deseo, en esa ansia de esperar que Jesús regrese a esta tierra y de ver cumplida todas las promesas. Entonces Jesús dice aquí, provoca el apóstol Juan, mira, tiene que salir de Babilonia. Tiene que salir de ahí. Tienes que moverte de allí. Y dice claramente, para que no seáis partícipes de sus pecados, no te hagas cómplice de los pecados, ni te alcances sus plagas. Y fíjense qué es lo que sucede. ¿Cuál es el punto que yo veo? Yo veo la iglesia que está como concentrada, debatiendo sobre hechos que van a ocurrir. Y bueno, pues está claro que dice la Biblia que ocurrirá la manifestación del espíritu del anticristo. Dice la Biblia que va a ocurrir dentro de la iglesia. Dice la Biblia que va a ocurrir el gobierno de Jesús de 1000 años en la tierra. Entonces yo veo como que la iglesia cristiana lo que está centrada es en discutir cuándo es que va a ocurrir, si ocurrió, si no ocurrió, qué va a pasar, cuándo va a pasar.
Pero, ¿qué importa si es mañana, si es pasado, si es dentro de 50 años, dentro de 1000 años? Eso no es el punto para discutir. Simplemente sabemos que va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? No es relevante, porque quizás no siempre está a la expectativa del regreso de su Señor, deseoso que Cristo venga. Así que si es hoy, maravilloso. Si es en 100 años, maravilloso también, porque mi devoción a Dios, ni mi vida, ni lo que hago, ni lo que dejo de hacer, está sujeto al tiempo en que ocurra el cumplimiento de las profecías. Usted se encuentra en la iglesia cristiana debatiendo temas, y el debate de los cristianos es sobre cuándo ocurrió, cuándo no ocurrió, que si se fue antes, que si es mañana, que si después, que si es antes de cumplir los 1000 años, que si es antes de los 1000 años, que si se va a muerto primero, que oigan, usted puede todo eso escucharlo, verlo, entenderlo, pero no es lo relevante en la vida del cristiano. La iglesia trata de dividir en temas que no son relevantes, que no son generalmente de gran importancia, porque están derivados sobre interpretaciones sobre eventos futuros que nadie sabe cuándo van a ocurrir y que sabremos cuándo van a ocurrir o que han ocurrido. Simplemente, no hay que preocuparse por eso. Lo importante es lo que dice Jesús. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Sal de Babilonia. Ojo, ¿cuál es la importancia de estos eventos? Que te anuncian la cercanía del cumplimiento de los tiempos. Dice y habla la Biblia de la manifestación del espíritu del anticristo. Y la gente piensa que es una persona que es el anticristo. Es un espíritu que se manifiesta en un rechazo a Cristo. Y como usted ve ese rechazo al cristianismo a nivel global, si usted sabe que se está manifestando el espíritu del anticristo. Y es una señal para que tú sepas que estás viviendo un tiempo cerca de lo que Jesús dijo, que se manifestaría el espíritu del anticristo. Que simplemente la gente la odia por ser cristiana. No tiene que matar, ni robar, ni ser delincuente, simplemente porque es cristiana. La gente odiada, perseguida, asediada, acosada, le hacen bullying, rechazada. Bueno, eso es el anticristo, porque si te rechazan porque tú eres de Cristo, entonces estamos viendo la manifestación del espíritu del anticristo en todos los escenarios del mundo. Bueno, y como te veo los escenarios más importantes del mundo occidental, como estaba por ejemplo cuando se hace la película en Hollywood, California, hay todo el anticristo, ¿verdad? Cuando va a Disney World, todo el anticristo. Y cuando va entonces a las Naciones Unidas, el mismo que en todos los países que existen como naciones, hay un espíritu de anticristiano. Entonces yo estoy viendo una manifestación de orden global, mundial, ya no es un país, no es Hollywood, no es Los Ángeles, ya está viendo una manifestación, ¿verdad?, de todo el mundo, bueno, de las representaciones de instituciones globales que son anticristo. Se va a Facebook y anticristo, se va a Instagram y anticristo. Usted pone una canción cristiana en este culto y le bloquean el mensaje. Hablo de eso, ¿verdad? Bueno, pues a eso me refiero. Señales. Los acontecimientos, las profecías bíblicas son señales para que estemos, ¿verdad?, que preparados en el cumplimiento de lo que nos toca hacer. Porque usted no está diciendo que usted no fue cristiano por accidente, sino por un propósito. Y bueno, de eso se trata, de que estemos, ¿verdad?, en ese escenario. Y decía que hay una situación, bueno, estoy hablando de metas, de misión, de nuestra tarea de hacer discípulos, de la palabra de Cristo, de tener metas claras en el orden espiritual de lo que yo me propongo este año lograr y hacer en la tarea que Dios me puso en esta tierra, lo que Dios va a hacer en mi vida, en las áreas que necesitan ser transformadas. Y entonces está Babilonia, porque ese escenario donde vivimos, de este mundo que rechaza a Dios, bueno, pues ese mundo que es
Babilonia, el símbolo de una humanidad pecadora, no es un pueblo, no es un país específico. Babilonia es el símbolo de una humanidad que está en pecado y que está inclinada hacia el mal. Ambición, orgullo, depravación, envidia, acciones que deshonran a Dios. Esa es Babilonia, lo que usted está viendo ahora, esa cultura de la ideología de género, como se le ha llamado, la promoción y las prácticas inmorales contrarias a las enseñanzas bíblicas de homosexualidad abierta y permitida, los matrimonios entre gente del mismo sexo, del mismo género. Todas son prácticas inmorales de lo que se llamaría la Babilonia, ¿verdad? Y ella dice, bueno, tiene que salir de Babilonia. Quiere decir que no vamos a ir para la luna a vivir, o para Marte, o vamos a hacer una isla artificial, ayudando a todos los cristianos. No, sencillamente lo que está diciendo es, mira, tú tienes que alejarte del sistema corrupto, moral, material y espiritual del mundo que tú vives. Tú estás ahí, pero primero de ahí. Por eso la Biblia dice que tenemos una ciudadanía celestial. Y usted, ¿verdad? Piénsese, creo que lo he dicho otras veces en otras ocasiones, como si usted fuera un embajador. ¿Y cómo son las embajadas? Bueno, las embajadas funcionan en un país diferente a la tierra de su nación. Por ejemplo, hay una embajada dominicana que está en Estados Unidos, una que está en Haití, una que está en Canadá, una que está en México. Y cada lugar, cada espacio físico, cada edificación donde hay una bandera que dice Embajada Dominicana, es un territorio dominicano en ese país. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Eso son las pruebas nacionales. Así que hay un territorio en México que es dominicano. Usted llega allí en tierra dominicana, alguien te puede tocar, no puede hacer nada. Porque un territorio que es de la República Dominicana, que está en esos países del mundo. Y así igualmente en otros países. Hay una embajada norteamericana que está aquí, que está en todos los países latinoamericanos, y el territorio norteamericano en suelo dominicano, porque es solo del país que corresponda. Así que usted tiene una ciudadanía celestial. Usted está en esta tierra, pero usted no pertenece a esta tierra. Usted tiene un territorio, un espacio que Dios te ha dado, que es celestial, que es divino. No puede contaminarlo con Babilonia, ni mezclarlo con el mundo, que es lo que yo estoy diciendo. Tiene que salir de ese esquema babilónico, material y espiritual, que contamina, porque te van a alcanzar los juicios que van a llegar a Babilonia. Si no te sales, si te quedas ahí, tú vas a recibir las plagas y los juicios que yo tengo determinado para Babilonia, dice el Señor. Y ese es el punto esencial. Y hablo de Babilonia material, y hablo de la Babilonia espiritual también. La contaminación mundana que está en las iglesias cristianas de este tiempo. Usted piensa en lo que diga la gente que es de Cristo, cuidado. El Señor es muy claro, categórico. A esa gente no le gustan estos temas porque son asombros, que Dios es amor. Amor y fuego consumido. Y lo que Dios está diciendo a los cristianos es: tú tienes una tarea que cumplir. Te he capacitado para cumplir esa tarea. Te voy a pedir cuenta por la tarea que te puse a hacer. Tienes que hacerla porque te puse para eso. Te elegí, te di un privilegio sobre muchos millones de personas y te he confiado que tú seas el instrumento en esta tierra, que sea el portador de mi luz y que seas el garante de que todo este sistema no se corrompa. Sal es un elemento para preservar de la corrupción la carne, para que tú seas el garante de que la corrupción no llegue, ni contamine, ni destruya a aquellos que yo he elegido. Y dice Dios, pero tienes que entender que no puedes separarte de David, que soy yo, porque separado de mí tú no puedes hacer nada. No te pienses que los dones que tú tienes, las capacidades que te he dado,
van a producir el efecto que yo quiero por tu cuenta. He pecado de mí, porque separado de mí, tú no vas a hacer nada que sea duradero, permanente y eterno. Recuerda lo siguiente, lo he dicho otras veces: Dios es eterno. Los efectos de la palabra de Dios son eternos. Y lo que usted hace en el orden natural, en su capacidad, en su talento, en su esfuerzo propio, tendrá un efecto temporal. Se muere con el tiempo. Lo que hace Dios a través suyo es eterno, porque usted es eterno, somos eternos, y tiene eternidad, y tiene carácter de eternidad. Cree tú y tu casa será salva. Se cumple con las generaciones, porque la palabra de Dios es eterna. Y el carácter de eternidad de lo que tú hagas tendrá un carácter eterno si lo haces conectado de la vida, si lo haces conectado de aquel que te guió, te llevó a hacer las cosas en el orden que Él estableció. Esa es la importancia de estar conectado con Dios, que lo que usted haga no va a tener un efecto temporal, sino un efecto eterno, porque Dios va a hacer que tenga un efecto eterno y produzca los efectos que Él quiere y lo que se ha producido por lo que usted hace. Pero dice Dios, tú tienes que entender que tienes que salirte de la corrupción que tiene Babilonia. Tienes que salirte del mundo babilónico que quiere corromper no solamente los elementos materiales, mundanos, sino que quiere corromper los elementos espirituales de la vida de la fe. Y por eso es tan importante, yo siempre insisto, la necesidad de conocer la palabra de Dios. Usted tiene que dedicarse a estudiar la palabra de Dios, a leer la Biblia. Usted puede hacer lo que usted quiera para leerla. Yo le digo, deje que Dios le hable con la palabra que está leyendo. No es leer un texto bíblico para decir que leí un texto y que leí 3 capítulos de la Biblia para leer la Biblia completa. Maravilloso, léala completa cuantas veces quiera. Ahora, ¿qué fue lo que Dios te dijo con esa palabra que tú leíste? ¿Cuál es el mensaje para tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo con esos textos que tú leíste hoy? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la esencia de eso? Y Dios te va hablando, porque Dios habla. Y te va guiando. Y te va dando conocimiento, te va dando revelación de las cosas que están escritas. Pero es necesario que usted lea la Biblia. Porque si no la lee, ¿cómo te entiende? ¿O cómo usted piensa que va a salir de la Babilonia? Hay muchas cosas que la gente dice y que hace, y que se hacen en las iglesias y hacen los cristianos, y quiere decir que porque lo haga un cristiano y porque lo haga un cristiano son de Dios. No se crea. Dios, la palabra de Dios no tiene interpretación privada, es como está escrita y como Dios la dice. No hay forma de que sea otra cosa. El que alguien quiera usarla y manipularla para tener su propio provecho, bueno, pues la puede hacer, pero no es palabra de Dios, que es palabra de lo hombre. Y muchas veces no quiere decir que sean malas enseñanzas, pero no es palabra de Dios, es para todos los hombres. No tiene nada que ver con lo que Dios ha dicho. Y así son las cosas, porque hay muchas cosas que la gente hace y propone que en su esencia no son pecados, ni hacen daño, pero no son palabras de Dios. Y por lo tanto, usted la hace si quiere hacerla, porque no son pecaminosas, pero no puede decir que son palabras de Dios. Imagínense que yo diga, los únicos días de culto que se pueden hacer son los domingos y los miércoles. Eso no es palabra de Dios. Nosotros nos reunimos los miércoles y los domingos. Nosotros, ¿verdad? Aquí en esta congregación. Pero que se reúna martes y jueves y sábado y viernes, no tiene nada que ver. O sea, nadie puede decir que los días específicos para hacer un culto son 1 hora y un día específico. Así que hablo, ¿verdad?, que ese tema muy, muy relativo, de que no es un pecado, no dice los miércoles ni los domingos, ni tampoco lo dice los viernes y los sábados. Son cosas que el hombre decide hacer a conveniencia, lo que nos conviene, porque es el día que podemos hacerlo, que tenemos libre para hacerlo, no trabajamos la mayoría. Y por conveniencia nos juntamos los días que no podemos hacer, no los días que no podemos.
Y hablo de eso, ¿verdad? Entonces, como a la iglesia llegan cosas y prácticas que no son sanas, no son de Dios. Y se establece, mire, yo me quedé frío, y me dijeron que hay un pastor que el otro día estaba haciendo una presión en la iglesia, una remodelación, y entonces cogió y dijo, bueno, ahora que remodelar la iglesia, sacan la tarjeta de crédito todo el mundo, vamos a pasar a aportar. Lo del extremismo hacia aquí, lo del extremismo hacia aquí, lo de 5.000 aquí, no es. Eso no es un pecado, ¿verdad? Pero yo pienso que eso es una práctica sana. Usted divide a la gente porque estos son los de 20.000, estos son los que tienen más. No, cuidado. Hay cosas así, ¿verdad? Que se hacen y se dicen. Porque usted coge, ¿verdad? Y querer asociar la tenencia de bienes materiales a su comunión con Dios o a la bendición de Dios. Cuidado. Otra iglesia en que se aceptaban las ofrendas y los diezmos de los narcotraficantes y los capos de la droga, que se sabía que eran capos de drogas. ¿Entiendes? ¿Qué estoy diciendo? Hablo de eso, ¿verdad? La construcción espiritual que no puede llegar a la iglesia. Porque cuando llega eso, en el cumplimiento de los tiempos, va a pasar que no se van a poder salvar. Y le van a caer los juicios de Babilonia a aquellos que tengan esas prácticas. Así que se habla, lo que estoy diciendo en esta mañana de hoy, es una separación espiritual y moral de todas las influencias que representan un obstáculo para la vida cristiana genuina. Y para usted identificarla, necesita tener discernimiento de espíritu. Y solamente se recibe discernimiento cuando usted escudriña la palabra de Dios, porque Dios te va a mostrar y te va a revelar las cosas que los pastores a veces no decimos, o no le compartimos con precisión, porque no sabemos ni tenemos la información precisa de lo que está sucediendo. Así que lo que está diciendo este texto es, mira, cristiano, cristiana, no seas parte de los sistemas que promueven la injusticia, que promueven la explotación, que promueven la inmoralidad. Eso es salir de Babilonia. Porque en este mundo que estamos, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Padre, no lo saque del mundo, guárdalo del mal. Así que tú no puedes vivir en un mundo diferente, porque no existe este mundo que nos tocó, con sus problemas, circunstancias. Simplemente Dios dijo, guárdalo del mal. Así que está diciendo este texto de hoy de Babilonia, mira, tienes que separarte de cualquier cosa que promueva injusticia, explotación, inmoralidad, cualquier cosa que promueva y que atente contra tu santidad. Hay que salirse de él. Y bueno, ¿qué usted tiene? Un mundo moderno de hoy, desigualdades sociales, que son promovidas y sustentadas por un sistema, Estado, gobierno y empresarios avaros. Y bueno, usted sabe la historia que tenemos. En todos los países se da. En Estados Unidos llevan mexicanos y dominicanos ilegales para pagarle menos. Aquí se traen a haitianos ilegales para pagarle menos. ¿Sabe lo que se produce? Miseria. Pastor, sí. Como los países crecen, una pequeña lección de economía, como los países pueden crecer y desarrollarse, y cuando el trabajador, el empleado tiene un salario justo, que le permite gastar dinero y que la economía tenga un crecimiento. Cuando el salario del empleado, del obrero es poquito, es pobre, miserable, y lo único que gana dinero es el empresario, porque el trabajador vive enviado
en una pensión, en un cuartico, con 100 gente arrimada y 4 camas, sin agua, sin luz, sin teléfono, porque no tienen cómo pagar ni el agua, ni la luz, ni el teléfono, y se roban los servicios. Entonces hay una espiral de deudas para pagar los servicios que recibe la gente que se roba. Y el país no puede crecer. Cuando los países tienen la capacidad y los empresarios no son avaros, que pagan lo que tienen que pagar, entonces el que recibe salario puede pagar los servicios y puede comprar en la tienda, puede comprar en el supermercado, puede comprar en el colmado, y entonces el colmadero, el de la tienda, puede comprarle al productor, le puede pagar que hace la ropa, puede pagar, hay una cadena de crecimiento económico. Y entonces en ese sistema de desigualdad social, de injusticia, usted no puede estar metido. Usted tiene que pagar bien. Y no se puede robar el salario de los obreros, porque es una maldición. Pero lo que estoy diciendo, usted quiere empresa y quiere negocio, prepárese a pagar bien. No puede explotar, porque es un sistema babilónico de explotación que crea miseria. ¿Por qué los países europeos son diferentes a los países latinoamericanos? Porque saben más que nosotros, ¿no? ¿Tienen más capacidad que nosotros? No. ¿Tienen más fuerza que nosotros? Tampoco. Porque los latinos son una mezcla de la fortaleza de muchas razas y son una mezcla, ¿verdad?, que tiene la sabiduría, la fuerza, la inteligencia de muchas razas en conjuntos, y somos superiores muchas veces en capacidades para hacer cosas que otros países, pero somos más pobres que ellos por un asunto de desigualdad que impera a causa de ¿qué? De una cultura babilónica que se ha impregnado, ¿verdad?, en la sociedad en que vivimos, que no nos deja avanzar. Y lo que estoy diciendo, ellos dicen, dice Dios, ¿verdad?, salte de Babilonia. Tú no puedes entrar en esa cadena de explotación, de desigualdad social. Bueno, es un tema político, ¿verdad? Por eso es lo que yo digo. Usted no puede permitir que eso ocurra. Y bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Eso es un tema de otro día para conversar. Pero piensen en eso, ¿verdad? Hablo de la corrupción política. Es un sistema babilónico. Y desde allá atrás, esa cultura de corrupción que siempre ha estado entrenada en el mundo de la política, años más visible que otra, pero sí existe. Es una cultura, la del soborno, la del saqueo, la del robo. Pero eso no se da solo. Alguien es el que roba. Sí, pastor, porque son los ricos los que roban. Sí, pero los ricos no van a robar, tienen empleados, que son los que hacen el trabajo de robar para ellos. Ellos no van. Cuando hablan de empresa, que se robaron una obra del Estado, una obra, ¿verdad? Se robaron un dinero. Ahí había personas que estaban trabajando, que eran obreros, que eran empleados, que eran parte de eso. Algunos sabían, otros no. Pero lo que dice aquí es que tú no te puedes hacer parte de eso. Y como tiene una función pública como un político, que quiere ser político y está en la política de los cristianos, ¿y por qué frena eso? Usted no puede tener un representante de la iglesia en el Palacio Nacional como uno en el despacho presidencial, callado, un pastor de una iglesia, hermano de la fe, mudo ante eventos de corrupción que son evidentes. No, usted no puede ser parte de Babilonia, de frente a esas cosas, que se van a poner bravos, bueno, pues se toca bravo. Pero si usted se metió a político y usted quiere ser político y quiere tener escenario político, usted tiene que saber que está puesto para eso, para enfrentar ese sistema babilónico corrupto. Eso es lo que yo digo. Sal de Babilonia. Hablamos de las crisis ambientales que existen, cuántas cosas que suceden y nadie hace caso. Las cosas pasan. Y el mismo hecho tan sencillo como usted tiene una basura de un plástico en la calle. ¿Dónde es ese plástico?
¿Dónde va a parar? La cosa que contamina, usted tira un desecho tóxico. No es algo sencillo, ¿verdad? Que pasa en casa de familia. Que hace usted con su basura, otro la maneja, otro la trata. Que hace con los desechos de las aguas residuales. Villagonzales, por ejemplo, una cloaca. Y las calles que están llenas de aguas residuales contaminadas. A nadie le importa. Nadie. Y no pasa nada. ¿Dónde van esas aguas contaminadas de Villagonzales? El río ya que va por ahí, por la cañada de allá, por el Palo San Pablo. Acá el río ya. Y ahí hay una toma de agua, de Corazán, que matamos para la ciudad. Bueno, hablo de eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos para eso? Nadie dice nada, nadie quiere hacer nada para eso. Y quizás hay que protestar. Simplemente usted hace en su casa un séptico con un filtrante que las aguas vayan a fondo. Y el filtrante y el séptico limpiar y todos los daños. Mientras tanto. Pero hablo de esa cultura babilónica del desorden, del hacinamiento, de crear condiciones que afectan a otros irresponsablemente. Ese es Babilonia. Todo el mundo no hace lo que le da la gana y como quiera hacer las cosas sin importar nada. Usted dice, tienes que salirte de ahí. Tienes que moverte de ahí. Tú no puedes vivir en ese tipo de vida. Porque bien, tanto usted habla de medio ambiente, de cosas políticas, de desigualdades, pero esto fue lo que dijo el Señor. Amar los unos a los otros. Y será un acto de amor que yo contaminar mi ciudad. Y será un acto de amor yo permitir que en ese robo de dinero que se necesita para los hospitales, para las clínicas y para los sistemas de salud, o para las escuelas, es un acto de vandálico, ¿verdad? El amor no es acto ficticio, no es un sentimiento, es un acto de obedecer a Dios. Lo he dicho muchas veces. ¿Cuáles son los que me aman, los que guardan los mandamientos? Y en la obediencia a las normativas, las leyes y las acciones que Dios mandó y que tenemos que vivir los cristianos. Y lo que dice el texto bíblico de hoy es, bueno, por lo mío, salgo de Babilonia. Y fíjese, ¿de qué está en Babilonia? Porque tiene que salir porque está dentro. Eso es un tema para discutir, ¿verdad? Y para ampliarlo. Pero hablo de estos elementos que son los que representan a Babilonia. Bien. Estos elementos que son los que representan a la Babilonia moderna. Todas estas prácticas inmorales, estas cosas de corrupción, estos temas de desigualdad social, estos temas de crisis ambientales, este tema de una sociedad centrada en el consumo. Eso es increíble. Cómo ha cambiado nuestro país. Usted va hoy, esta tarde, y estamos como la cosa llena de gente. La gente trabaja la semana para juntar y gastar. No quiere decir que no puedan gastar. Maravilloso por lo que lo pueden hacer. Lo que estoy diciendo es que la centralidad de las personas no es adorar a Dios el domingo, ni venir a compartir con la iglesia. El enfoque es levantar un chintal para descansar y a gastar, a consumir lo que recibimos. Y en Estados Unidos, los que han ido a Estados Unidos saben que es una cosa ya increíblemente evidente. Millones de gente en la calle, centros comerciales que son muy grandes y son a veces muy bonitos, y la gente va con la familia porque son inmensamente grandes, y después de ir y se pasa un día entero, y a veces ni le puede dar la puerta, tan grandes que son. Además se queda un pedacito ahí con la gente que anda. Una sociedad que el foco central es consumir, que tener. Y ya la gente quiere tener. Antes nosotros no nos preocupábamos, ahora era tomaca que había, paseo y campeón, eran dos tenis, eran los igualitos. Era camisa bazar, una sola marca de camisa que existía dominicana. Esto era importada. Si había otro no recuerdo, ¿verdad? Aquí yo recuerdo. Ahora no. Ahora
Las marcas son símbolos de prestigio, de poder. Y entonces la gente tiene afán por tener y que la gente vea que tiene algunas marcas sobre lo que lleva arriba, ¿verdad? La ropa, los relojes, las joyas. Tiene que tener los zapatos. Tiene que tener una insignia que identifique la marca. Que cuando la gente vea, piensa que yo tengo un estatus diferente, el carro que tengo. Pero, en fin, una sociedad enfocada en el consumo. Y no quiere decir que no pueda tener. Como repito muchas veces, usted puede querer tener y tener lo que usted quiera. Eso no tiene ningún pecado. Hablo de usted estar concentrado y centrado en eso. Vive para eso. Y si no lo tiene, está amargado, o está triste, o está depresivo, porque aquel tiene y yo no tengo, y porque él tiene y porque yo no tengo. Y que yo tengo que hacer para tener lo que aquel tiene. A eso me refiero, ¿verdad? Ese es el mundo babilónico. Esa es la cultura babilónica de este tiempo, que Dios dice, tienes que salirte de ahí. Tú tienes una misión que cumplir. Yo te elegí para un propósito determinado, específico. Te seleccioné, te puse un nombre, te escogí. Quiero que tú seas un reflejo de mi luz, que tú seas el garante para todas las promesas que quiero hacer cumplir. Voy a regresar. Hay un día que voy a regresar. Ahí están las señales que te van a decir más o menos el tiempo de cumplimiento. El día y la hora no se sabe. Mantente listo, preparado, atento, haciendo lo que tú tienes que hacer, conectado de mí. No te pienses porque te di dones, te llamé y te coge, ya tú eres el que no, tú no sabes nada, yo soy el que sé. Déjate guiar. Y yo te voy a guiar. Si te mantienes conectado de mí, entonces podrás ver grandes cosas. Y cuídate de Babilonia. No puedes ejercer tu vida dentro o como parte, siendo partícipe de esas prácticas babilónicas, que es lo que Dios está diciendo en esta mañana. Y como dije el otro día, repito, cada día es una oportunidad y un reto para el cristiano. Una oportunidad para que podamos ser ese reflejo de Cristo en esta tierra. Una oportunidad para poder estar haciendo lo que nos toca hacer. Fíjense que he dicho que Babilonia es complicada, es un escenario de mucha complejidad: depravación, anticristo, rechazo, odio, inmoralidad, corrupción, prácticas malvadas. Y dice ahí, y estoy diciendo, en ese mundo estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y es una oportunidad para que Dios se glorifique. Y un reto. ¿Y un reto por qué? Porque cada día usted va a tener que luchar para que ese mundo babilónico no te arrastre. Porque querrá arrastrarte, querrá contaminarte, querrá llevarte, querrá seducirte, para que tú seas parte y seas cómplice de sus pecados. Y ahí que uno tiene que tener la entereza, el valor de que en este punto de la vida no hay puntos intermedios. Usted es de Cristo o no es de Cristo. Y no puede andar con pañito tibio ni con ruido. Tiene la gente que entender que solamente hay una oportunidad, y esta como estamos vivos, que hay un solo camino que se llama Jesús, que no hay dos caminos, que no hay obras que te puedan salvar, que es por la fe en Jesús, y que tiene que apartarte de Babilonia, porque si te quedas como cristiano, también vas a pasar con aquellos que se queden en esa vida absoluta de Babilonia. Nos ponemos de pie, vamos a orar, que el tiempo se acaba. Padre, gracias en esta mañana de hoy, de los días de mañana, porque tú nos vas guiando paso a paso en el
en este trayecto de la vida que nos toca vivir. Gracias porque a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo y que estamos siendo testigos que ocurren en el mundo, damos gracias porque somos testigos presenciales del cumplimiento de muchas palabras proféticas que fueron dadas, que están aquí en la Biblia escritas para nosotros, y por tener el privilegio de vivir parte del tiempo del cumplimiento de los tiempos bíblicos que ya han sido profetizados y han sido escritos. Gracias por la oportunidad de servirte, por escogernos, por llamarnos y por hacernos parte de esta obra que dejaste a la iglesia con tu partida al cielo y con tu regreso que ha de estar ocurriendo en el tiempo futuro. Gracias por ese privilegio de poder ser parte de esta creación y por ser parte de la obra de tu reino aquí en la tierra, de la iglesia de Cristo. Rogamos a nuestro Dios que continúe guiándonos por el camino de la verdad, que siga revelando su palabra en nuestras vidas y que tu Espíritu, el Espíritu Santo, pueda estas palabras que vienen de parte tuya, escribirlas en nuestra mente y en nuestro corazón, y aquí puedan ellas crecer para crear en nosotros y hacer de nosotros los cristianos, los hijos de luz que tú tienes determinado, diseñado, que han sido diseñados, un día conceptualizados por ti desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pues estamos en tus manos y aquí estamos para que tú hagas y continúes haciendo toda aquella obra que hay que hacer para la construcción de cristianos genuinos, auténticos y verdaderos, como lo que tú esperas hacer nosotros. Bueno, guíanos también y déjanos ver cualquier pecado oculto que haya en nuestras vidas, que tu Espíritu habla en nuestro espíritu, de manera que seamos redarguidos y podamos confesar, arrepentirnos y reconciliar cualquier área de nuestra vida que esté fuera del orden divino. Como siempre te pido, bueno, pues tus ejércitos estén dispuestos para cuidar y protegernos en este mundo, para el cumplimiento de lo que dijiste en tu palabra, como Jesús por hoy te dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guarde del mal. Guárdanos, oh Dios, de los planes, acechanzas, maquinaciones de los hombres y de las entidades espirituales que pudieran actuar y que actúan en contra de nuestra salud. Que tus ejércitos nos defiendan y libren la batalla por nosotros, y que con la protección divina venga la provisión para que estemos provistos de todas aquellas cosas que hacen falta en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Provee con abundancia para que cada uno esté suplido de todas las cosas que hacen falta para todas las cosas de la vida, para existir en esta tierra que también tiene sus retos. Con la provisión del Dios Altísimo esté con cada uno de nosotros, cada familia, cada hermano de la fe que está en esta tierra y que tiene alguna necesidad. Gracias, Dios, te rogamos que nos permita cada día seguir habitando a la vida del Altísimo y morando bajo la sombra del Dios Todopoderoso y Omnipotente que eres tú. Que así sea, Dios, lo pedimos al Padre Celestial en el nombre de Jesús. Amén. Oh, Dios les bendiga a todos, sigan siendo bendecidos y les esperamos el día miércoles. Sí, pensé que estaba en Nueva York. No, lo que pasa es que se cortaron.